¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio donde lo extraño cobra sentido, lo cotidiano se vuelve un misterio y cada historia abre una puerta a lo inexplicable. Quédate con nosotros porque este podcast no es paranormales. ¿Qué onda, Puncho? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, todo chido. Súper. Creo que lo dije demasiado emocionado. Pues cómo no, si vamos a empezar. Sí, ya sé, tengo como emoción y nerviosismo Nervios, también. sí. Estoy nervioso frente a todos ustedes. No, pero va a ser muy bien. Nos va a quedar chingón, Ah, va a salir algo chido. Explícales a todos de qué se trata esto. Estamos ahorita en este podcast, nuestro primer episodio. En realidad no es el primero, ¿no? No, no es el primero. ¿Ya cuántos llevamos? Como unos 47 más o Como menos. 47, ya tenemos para material de... para la gente que quiera pagar, pero no. Sí, Exactamente, sí. Hay uno donde enseñamos las patas, ¿no? sí. Sí, por si lo quieren ver. Lo hemos intentado bastante. Hemos preparado este podcast para todos ustedes. No es paranormales, es una idea que tuvimos Poncho y su servidor Charlie, eh, donde queremos explicarles, contarles cosas paranormales acerca de misterios sin resolver, apariciones, fantasmas, todo este tipo de cosas que nos asombran y nos hacen decir qué, ¿Qué? ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Pues bueno, la verdad es que sí, estamos muy emocionados y también ya, como hemos dicho, pues ya hemos hecho varios episodios. Este es el que queremos que ya va a quedar como nosotros queremos que quede. Este es el bueno. Esto es el bueno, pero bueno, vamos a empezar. Vientos. Y la dinámica, como ya les digo, va de esto. Vamos a contarles unas historias. Puede ser de lo que sea. Y esto está padre porque ustedes también pueden contarnos algo en los comentarios que quieren que desglosemos. O incluso si les pasó algo, tienen alguna anécdota, está interesante que la envíen y nosotros la podemos abordar por ahí para compartirlas con los Sí, demás. claro que sí. En cada episodio, uno de nosotros dos va a contar esta historia. Y esto se va a decidir con la ruleta que no es paranormales. La ruleta que no es paranormales, efectivamente. Como pueden ver, tiene una C para Charlie y una P para Poncho, entonces la vamos a hacer girar. Y quien sea que toque va a contar la historia en ese episodio. Y pues bueno, vamos a empezar. Los dos tenemos una historia, pero pues la ruleta, el destino lo va a decidir. El destino. Nosotros nos basamos en el destino y esa Efectivamente. es la premisa. Entonces, quédense con nosotros, va a estar muy bueno el episodio y vamos a decidir quién se avienta quién inaugura, ¿no? ¿Quién ¿Quién da la inaugura? patadita Exacto. de Excelente. inicio? Si quieres yo la agarro y tú dale vuelta. Va, perfecto. Y Y a su madre. tenemos a Charlie. Charlie va a Ay, queda empezar. Poncho, güey. Nah, nah. Venga, Charlie, aviéntala. Vientos, va. Eh, para los episodios vamos a traer un objeto, este objeto alusivo o relacionado a la historia que vamos a contar. El día de hoy, Poncho, yo les traigo la historia de las máscaras malditas Ok, japonesas. Y para excelente. eso no me lo vas a creer. ¿Tenías una máscara maldita guardada? Ah, igual y Y sí. para todos ustedes, Oh, sí tenías. ¿De dónde sacaste eso? una auténtica, no es auténtica, pero es una máscara japonesa, una máscara hanya. Oh, excelente. Oye, pues está muy padre. ¿Y qué? ¿Cómo, de qué? ¿Cómo? ¿Dónde la tenías? Poco a poco les voy a ir Sí, desglosando la historia. excelente. Primero con lo que quiero empezar es, ¿tú conoces estas máscaras o las has visto Sí, las en he algún visto. momento? Sí, sí, sí las he visto. Bueno, las he visto más en como en películas o series, pero sí, sí las conozco, las he visto. Ok, ¿tú sabías que esta máscara es el rostro de una mujer? Ah, se supone que ok, creo que tengo una idea porque Sí. habla siempre como de los yokai, ¿no? Está relacionado con algún yokai de una mujer que llora o que... Exactamente. Exacto, mira. Por ahí va. Por ahí va. Pero fíjate que yo no lo sabía. De hecho, yo pensé que era un demonio
como una especie de espíritu que se llevaba tu alma o algo así, pero no, va justo por donde tú lo decías. Ok. Y hoy justamente quiero platicarles más de estas máscaras, de su historia y sobre todo de su origen. Estas máscaras son de antiguas leyendas japonesas Ok. y todo empezó en el teatro. En Ok, el teatro. teatro. O más bien de ahí se popularizó, ¿no? En el teatro fue donde se popularizó. El teatro japonés no. En este teatro pues se mezclan muchas cosas de tradición, fantasía y las leyendas para poderse combinar en algo, en un espectáculo único Ok. para toda la gente. Sí, entiendo. ¿Has visto estas obras de teatro? He visto que hacen, pero que casi no hablan, ¿no? Que solamente son como movimientos y todo es como si fuera como muy relacionado a pues, cosas que ya existieron, ¿no? O sea, que están relatando una historia que ya existió y le meten como este tipo de partes de supersticiones o de demonios y demás. Sí, justo, le meten como, pues un poquito de sazón, ¿no? Le meten la jiribilla por ahí, Claro. ¿no? Exageran este tipo de cosas. Pero también eso me hace preguntarme, ¿crees que en realidad están exagerando? ¿O en realidad sí representan algo que pasó, ¿no? Bueno, dependería, pero yo creo que sí, hasta cierto punto, sí es algo que sí pasó. Por ejemplo, es que, por ejemplo, ¿qué tal si decimos, hablamos de nuestra era y hablamos, por ejemplo, de algún asesino serial Sí, llevado fuera de contexto, que ya agarra como que condiciones mitológicas por el tan malo, por ser tan malo, que se vuelve ya como una historia, un mito que le transfiere a las personas. exacto, sí. O sea, de alguna manera puede ser que estos asesinos o personas que hacen cosas terribles, cuando se cuenta de generación en generación, se va transformando, ¿no? Y se convierte en un demonio. Claro. Este tipo de cosas. Exactamente eso es lo que sucede con el teatro japonés. Toman cosas verídicas y las exponen, ¿no? Para que todos nosotros podamos ver esas historias, escuchar un poquito más. Estas máscaras con el rostro, si te das cuenta, como distorsionado, pues en realidad fue deformado por la ira, los celos y la obsesión de una mujer atormentada, que fue transformada a un espíritu vengativo. Ok. Al menos esa es la premisa, ¿no? Ujú. Y hay algo bien interesante en estas máscaras, ya lo verán ustedes un poquito más en el close-up, pero si te das cuenta, a primera vista parece una máscara furiosa, ¿no? Con Sí, mucho odio. exacto. Pero cuando le prestas atención a los ojos, se ve tristeza en los ojos, Ujú. se ven un poco como, pues sí, como tristes, un poco agüitados, ¿no? Ujú. Y precisamente eso es lo que pasa. No es un símbolo de maldad en realidad estas máscaras, sino que más bien representa la complejidad de estas emociones que tienen. Y tampoco solo no solo las mujeres, sino todos tenemos claro. emociones muy, muy complejas. Es un espejo que refleja la ira y refleja el dolor de las personas y cómo esta ira, cómo este dolor, cómo los sentimientos que a veces no entendemos, en realidad a veces deforman nuestra esencia y nos cambian, nos hacen hacer cosas que a veces no queremos. Claro. Decir. Como cuando estás enojado y te encabronas y le das un putazo a la pared, ¿no? Sí, como, ¿por qué? Mi nudillo, sí, claro. ¿Por qué esta necesidad de golpear esa pared? Ajá. A todos nos pasa que hemos dicho cosas y hemos hecho cosas que no hubiéramos hecho si no nos hubiera ganado el enojo. Sí, claro. ¿Tú has hecho algo que te arrepientes? Fíjate que teníamos un refri ahí en la cocina y de repente me enojé porque creo que tenía que hacer tarea y no la quería hacer. Entonces de repente fui caminando y estaba muy enojado y le dije, le voy a dar un golpe al refrigerador y le di un golpazo así, ¡pum!, con todo lo que tenía y le dejé como un poquito bolladito la puerta, pero no, mi nudillo se desmadró completamente. No manches. Sí, me lastimé mal. Muy feo, me estuvo doliendo mucho tiempo y aparte se quedó la marquita del... ¿Tus papás te dijeron? Sí, claro, mira, hay que le pegó Poncho otra vez ahí. Nada más porque estaba enojado y se siguió. Sí, tu mamá con un imán se arregla. Sí. No manches, sí, pues justamente la ira, el enojo nos hace hacer cosas bien, bien raras. Como te digo, este pues es un símbolo más bien que representa como esa complejidad. Las primeras máscaras de las que se tienen registro son del siglo XIV. 14. Entre 1300 y 1400, que se tuvieron, pero en los teatros. Ok. Estos teatros donde justamente
no sé si tú sabías, pero el teatro japonés, de hecho la cultura japonesa todavía es machista, Ujú. tienen algunos comportamientos machistas, y en el teatro era exclusivo para hombres, Ah, ok. y todos los papeles Ah, de las claro, mujeres lo hacían hombres también lo hacían. maquillados o con máscaras, sí. Exactamente, sí. Ujú. Por eso también estas máscaras, a pesar de que son rostros de mujeres, se ven un poco más toscas porque las adaptaban para rostros de Ah, hombres. mira, ok. Exacto. Entonces, pues los hombres representaban en este teatro japonés, el no, estas mujeres que fueron lastimadas, despechadas y que fueron consumidas por el odio, ¿no? Que se Sí. convirtieron al final en demonios. Oh, Pero el origen viene de más atrás. Viene, se cuenta, hay como muchas historias, ¿no? Pero de entre ellas se cuenta una historia que ha pasado de generación en generación, de una, que es una de las principales historias, de una máscara Hanya en un dojo, que era el Dojo-ji. ok. Dojo-ji. Doyoji. Sí, suena como una caricatura de Cartoon Network, ¿no? Dojo-ji. Doyoji. En el siglo VIII. Ujú. Entonces estamos hablando que desde el siglo VIII hasta el siglo XIV, Ajá. que fue cuando ya se popularizaron las máscaras, Sí. data más o menos estas máscaras. Y para esto te tengo pues la historia Ok. de cómo surgieron estas máscaras. Échale. En el Dojoji. Este lugar pues era un lugar de oración, era de disciplina y aislamiento. Si Ajá. has visto como estos de los monjes que pues están meditando en los Claro. dojos, ese Sí. tipo de cosas. Se cuenta que en este dojo llegó una joven muy hermosa, que era de una familia adinerada, Ujú. con mucho poder, pero ella llegó para purificar su alma, porque no sé qué había hecho, no sé por qué necesitaba, pero ella llegó a purificar su alma. Y en este lugar conoció a un aprendiz de monje, Ok. un jovencito guapito por ahí, Ajá. al que le echó el ojito. Entonces, pues no fue a purificar su alma, más bien fue a echarse un taco de ojo al Ok. templo, ¿no? Ella se enamoró perdidamente de este aprendiz de monje. Lo amó tanto como un amor que no conoce medidas, ¿no? Era como la primera vez que te enamoras en la secundaria, Sí, o claro. en la prepa, Sí. que tienes estos amores y dices, es que y terminas con ella y jamás volveré a amar Sí, a esta exacto. persona. Pues esta doncella se enamoró de él. Después de esto, ella se tuvo que ir, no pudo permanecer en el templo, pero le dijo, espérame, ahorita vengo, no me tardo, Ok. ¿no? Pero sí se tardó. Ok. Y cuando regresó, el monje ya Ujú. había tomado sus votos definitivos. Oh, entonces ya no podía tener Ya no podía tener nada, nada. nada de nada. Sí. La mandó a la friendzone, el Y hijo a la monje son. a la mujer. Exacto. Ajá. Sí, ahí la mandó. Eh, pues él prometió que la esperaría. Al final ella confió en él y pues no pasó. Ujú. Cuando ella regresó, pues ella estaba destrozada. El amor que sentía lo transformó en odio. Ok. La fe se convirtió en furia y ella se convirtió en algo más. Oh. En algo monstruoso. Ok. Se dice que este rencor que ella tenía la consumió tanto que su alma cambió de forma. Claro. Crecieron cuernos de su frente, su boca se empezó a torcer, eh, la mueca de rabia la tenía constante, sus ojos tenían una mezcla de dolor, pero también tenían sed de venganza. Se convirtió en una Hanya. Hanya. Exactamente. Ok. Un demonio nacido del despecho humano. Esta doncella, ya Mm. convertida en un demonio, Ajá. persiguió al monje Oh. hasta el campanario del templo. Ajá. Imagínate al monje Sí, corriendo. corriendo. Que traen sus como vestiditos, ¿no? Sí, pues aerodinámico iba. Sí. Lo bueno es que no traía tacones ni nada, ¿sí, no? Sí, no, Sí, lo imagínate. alcanza la. Sí, seguro. El monje corrió, llegó al campanario. ¿Y has visto estas campanas gigantes de iglesias y Sí. de templos? Pues el monje dijo, ¿dónde no me va a encontrar? Abajo Ok. de la campana. Sí. Y Ajá. se metió a la campana. Ok. Y lo que hizo pues este demonio fue a abrazar la campana. Ok. Y se dice que la furia era tanta que emanó muchísimo calor Ok. y derritió la campana, Oh. dejando al monje Atrapado adentro. adentro de la campana. No. Sí, el monje pues murió dentro de la campana, Ajá. quedó sellado para siempre
y el templo cayó en desgracia. La aldea también cayó en el infortunio. Oh. No se sabe qué pasó con la chica, con el demonio después de eso. La historia no lo cuenta. Pero sí se sabe que tiempo después, a petición de los monjes, un artesano local, conocido por su habilidad para esculpir rostros, con muchísima expresión, creó una máscara, Hanya. Esta fue la primera, para conmemorar la tragedia. La máscara se hizo como un recordatorio de lo peligroso que es el odio, para que no se les olvidara a los monjes y a todas las personas lo que puede hacer el odio. Ajá. Pero con el paso del tiempo la máscara se convirtió en algo más. Era un símbolo, un objeto maldito, que en realidad contenía la furia de la sacerdotisa. Hace cuenta que esta máscara empezó a absorber como todo el odio. A pesar de que pues esta joven bella pues, se fue y todo. Sí. Como que la máscara empezó. Ok, que absorbió como su esencia. Exacto. Y también, no solo los de ella, sino que mujeres en la aldea que también sufrían de alguna manera, tenían ira, odio. La máscara empezó a absorber eso. Ok. Y eso es algo padre de estas máscaras porque ¿conoces los atrapasueños? Ajá, sí. Se supone que estos sirven para absorber esas energías negativas, ¿no? Claro. En el sueño. ¿Tú tuviste alguno? Sí, güey, no, porque justo yo los veía y cuando yo los veía eran muy caros. Entonces cuando yo quería uno era como, ¿qué? ¿100 pesos? Pues no. Entonces decía, no lo mejor voy a... me quedo con mis pesadillas. Sí, prefiero tener pesadillas, ¿no? Me salen más baratas. Sí, pero no, nunca tuve, más bien sí me gustaban, porque, y aparte lo empecé a ver mucho como en tatuajes y que la gente se lo tatuaba y que así, y dije, órale. Pero no, nunca o sea, me gustaba cómo se veían, pero nunca tuve uno. ¿Y te gustaría tener uno? No, ya se me pasó esa época. Sí. Como la época de que traes siempre como una pashmina. Yo tuve una época de siempre traer una pashmina. ¿De y qué así. color? La que fuera. Sí, la que sea. Sí, de la que Tenías fuera. varias. Tenía varias. Como tres, pero... Nada más tenía una, ¿eh? ¿Sí? Una morada. No, sí tenía, pero se me pasó. ¿Tú tenías uno atrapasueños? Un atrapasueños. Sí, tuve uno que me regaló una amiga en una feria, pero era un atrapasueños pequeñito. Oh, ok. Lo puse en la cabecera de mi cama, claro, sí. y ahí ya no tuve pesadillas. ¿No? ¿No? Siempre soñaba en que mi papá se iba. ¿Se hizo realidad? Se hizo realidad, sí. Sí, pues justamente las máscaras hacen esto. Se supone que la leyenda nos cuenta que las máscaras, con el pasar del tiempo, van observando todo este dolor, ira y tristeza de las mujeres que hay alrededor y van absorbiendo toda esa energía. Entonces, objetos que en realidad no tenían como un peso como maldito o algo así, sí absorben esta energía y sí se convierten en objetos malditos llenos de todas estas emociones tan intensas. Siglos después de la tragedia, la máscara Hanya se convirtió, pues, como te digo, en este símbolo de odio y de sufrimiento. Ajá. Y pues el templo Dojojin, el Dojojin, conmemoraba estos eventos de la tragedia, comenzó a hacer ceremonias y representaciones teatrales. En realidad ellos fueron los que empezaron a hacer como estas representaciones y como tú dices, el teatro representaba algo que pasó. Entonces probablemente la historia pudo haber sido diferente y con el pasar del tiempo la adoptamos así como te la acabo de contar. Claro. Puede que no hubo campana, puede que no hubo cuernos ni nada, pero así fue como ellos lo representaron en estas obras teatrales. Aparte de ser una forma de recordar lo sucedido, también los ayudaba a olvidar y a soltar las tragedias que habían pasado en el templo. Y también lo usaban como una advertencia sobre las consecuencias del rencor y la desesperación. Sí, claro. Pero en estas obras teatrales algo extraño sucedió. Porque la máscara que había creado el artesano era la misma máscara que estaban usando en las representaciones teatrales. Exactamente la misma. Muchos de los actores que estaban en estas obras comenzaron a sufrir cosas paranormales. Como que de repente empezaban a ver sombras que pasaban. Algunos actores se desmayaban a la mitad de la función. Y otros se quedaban idos, como si hubieran sido absorbidos o poseídos por algo. Pasmados, así de... A lo mejor nada más se les olvidó el guión. Sí, como, si no me muevo no me pueden ver. Exactamente. Otros escuchaban susurros extraños
que provenían de las máscaras. Y todo esto era dentro de la obra de teatro. Exacto. Ya. Pero no era parte de la Sí, obra. no era parte O sea, de la ya algo ya los estaba Sí, consumiendo. ok, ahí. ok. Ellos ya decían, yo ya no quiero ponerme esa máscara. Y le decían, ponte la máscara Li Yuan, ¿no? Si no, Sí. no comes hoy. Exacto, sí. O quieres ir a cosechar arroz. ¿Quieres ir a los campos de arroz de nuevo? Incluso algunas personas aseguraban que la máscara de Hanya parpadeaba. No. De repente, cuando le ponían atención, Sí. los ojos se cerraban. Y eso se da también mucho ahorita, ¿no? En todas, siempre te vas a meter a YouTube o lo que sea y vas a encontrar un Sí. video de Cristo, de no sé quién, parpadea, ¿no? La Virgen de Cholula y pum, y así. Llora, ¿no? Ajá, llora. Pero yo creo que también es mucho como de la sugestión de la gente, ¿no? Sí, claro. O sea, si Que te dicen ahorita, si yo te digo ahorita que esta máscara ya parpadeó, clink, ya parpadeó, wink. empiezas como a sentir, oh, chinga. Sí, claro, pues es que pues sí la sugestión y sobre todo también las creencias y la fe, ¿no? O sea, Sí, si tú ves a Cristo, a la Virgen que tanto crees en ella y la ves y ves que ella interactúa contigo por medio de un guiño, de un lo que sea, vas a decir, ah, claro, pues está más conmigo, ¿no? Esto es una interacción que tengo directamente con ellos. Sí, hasta te emocionas, ¿no? Claro, O sea, te emocionas y te asustas. Como sí. que tienes las dos por ahí. Y justamente esas máscaras, como te digo, cuando absorben estas energías, pues, cosas paranormales van pasando. Las máscaras son parte de la cultura japonesa. Y aunque no todas las máscaras se considera que estén endemoniadas o que estén malditas, Ujú. sí se dice que con el pasar del tiempo y de los siglos, aunque la máscara haya sido creado por quien sea, si alguien nos dejó en la escuela hacer una máscara Hanya, se supone que estos objetos sí lo absorben, sí absorben estos sentimientos y sí se convierten en estos amuletos malditos. Pero algo curioso ahorita que estamos hablando de los atrapasueños, cuando alguien te regala una máscara Hanya Ujú. con buena intención, Ok. esta máscara se convierte en una especie de atrapasueños Ah, y tus energías negativas, sobre todo al dormir, las absorbe la máscara. ok. Y no necesariamente son con caras de un demonio, ¿no? O todas son con caras de... Todas son con caras. Ah, ok. En la Ya. cultura japonesa hay diferentes tipos de máscaras, Ujú. muchas, y la mayoría vienen del teatro, que representan estas exageraciones de la realidad. Ya, ok. Y la Hanya es una de ellas. Ok. Y esta en particular tiene como esa función. Vale, vale. Hay otras que, como los chinitos que comprabas en la escuela, que era el chinito dorado del dinero, el Claro. chinito rojo del amor. Sí, ¿Sí tuviste de esos chinitos? sí. Tuve chinito el del amor, obvio. ¿Y si te No, dio amor? no, No pero funciona. me veía perrón. No, tuve uno de café, no sé qué era. Ajá. No sé si tendría que investigar, pero ¿El era café? el café y el azul. Ah, ok. El azul, creo que era algo como pureza el azul. O amistad, algo así. Ay, quién Pero sabe. yo los compraba porque decía como, ah, pues era lo de moda, ¿no? Los chinitos. Sí, ya tenías un montón de chinitos en la mano. Exacto. Y pues sí, pues así fue lo que pasó con lo de las máscaras. Y pues al final estas máscaras no solo son, a veces no solo son madera, papel maché, pintura, sino que en realidad son estos objetos donde quedan atrapadas las memorias, Ok. los sentimientos de las mujeres. Y esas memorias algunas veces despiertan. Excelente. Sí, pues estas son las máscaras. A mí en realidad me llama mucho la atención. Yo no conocía su historia. Ajá. Me gustaba mucho cómo se veían. Inclusive veía que en tatuajes como que las ponen mucho. Sí. Pero en realidad sí es esto de la representación de los sentimientos y de las emociones. Y me dejó reflexionando un poco. Ok. Porque me parece que lo increíble de esto es conocer acerca de estas máscaras. Pero me di cuenta que no solo representan el sufrimiento de la mujer, sino que más bien representan como la transformación del dolor y todo lo que puede provocar. No sé si tú conozcas, pero hay un caso de una señora que se llama Marianne Bachmir, Ujú. que ella perdió a su hija, Ana, de 7 años. Básicamente llegó un carnal y la mató, Oh. la desvivió. Ok. Y durante el juicio estaba Creo que ya se estaba la mamá. Ah, échale. estaba el asesino, Sí, creo que sí, échale. y la mamá dijo,
¿Cómo se vería una bala en tu cabeza, no? Sí. O 4. O 4. Sí. Sí, y desvivió al Claro. asesino. Sí, sí me acuerdo. Ahí en el juicio, ¿no? Y En el todo. juicio, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ella no esperó a ver el resultado, ella no esperó nada, dijo, este es mi momento, sacó la pistola y lo mató. Sí, sí, sí. Lo Y me recuerdo. parece muy curioso porque justamente hablando de estas máscaras, las máscaras tienen pues esta connotación de ira y de cómo una mujer la transforma en demonio. Ok. Y siento que este caso de alguna manera refleja eso, Ujú. porque la mamá, esta Marianne, tenía sentimientos de odio hacia esta persona, tenía sentimientos de tristeza por perder a su hija Ujú. y de alguna manera los actos, la justicia que hizo por su propia mano, la convirtieron en algo más, Claro. Un símbolo. en un símbolo, exacto. Y quizá, quizá ella, como no, si no hubiera perdido a su hija, ella no hubiera matado a nadie, Sí, ella no le hubiera quitado claro. la vida a nadie, Sí, ¿no? pero como perdió a su hija y como esta rabia, el odio y la tristeza la transformó, Sí. para mí se transformó en una hanya. Oh, excelente. Sí, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Porque Sí, así es como conforme los sentimientos y las vivencias de las personas se transfieren a los objetos por medio de la historia, pues exacto. también las acciones de las personas adquieren connotación de nuevo objeto, de que se convierten en un símbolo Ujú. en eso. Sí, exacto. ¿Tú qué piensas? ¿Conocías la historia de las No, no lo hanyas? conocía. O sea, yo cuando la veía esas, yo pensaba que eran yokais, o sea, que son como los espíritus o demonios japoneses, que hay muchísimos, ¿no? Hay yokais buenos, yokais malos, yokais de lo que sea. Entonces yo lo veía, yo pensé que era como la representación de un yokai en específico, que en este caso era una mujer. Pero no sabía que justamente estaban las emociones aplicadas de alguna vivencia que se reflejaban en un objeto, como lo que tú dices, ¿no? Esta mujer que pierde el amor de su pareja y se refleja en que pues todo el odio se empieza a acumular, que se convierte en algo más, ¿no? En Exacto. este caso pues era un espíritu, puede ser un yokai, puede ser lo que tú creas, pero al final pues es un símbolo, ¿no? De la naturaleza humana, de cómo uno cambia con respecto a las circunstancias, como tú dices, ¿no? La mujer, la señora esta pudo nunca haber matado a nadie, Exacto. pero las circunstancias la llevaron a cambiar a sí mismo y a cambiar el entorno y cómo las personas veían a su propio caso Exacto. para... Entonces ya la transformó en algo más. Sí, Y que al final es un símbolo de, entre comillas, justicia, porque al final por eso tenemos métodos de llevar la justicia, ¿no? Pero muchas veces para otras personas no es suficiente, ¿no? Ellas tienen que tomarlo desde su propia mano. inclusive muchas veces también son deficientes, ¿no? Esos Sí, eh, casos o cómo llevan la justicia de manera burocrática y a veces una tan sin sentido como mataste a una niña de 7 años, te doy 5 años en prisión. sí, claro. ¿De verdad es suficiente? Exacto, sí, ¿no? Entonces, pues yo creo que la señora, al querer evitar esto, dijo, qué mejor forma de yo vengar a mi propia hija, ¿no? Y es algo que también la protagonista de la historia que cuentas lo hizo también. Sí, también ella hizo pagar al monjecito por no esperarla Sí, como bueno, ves. ¿verdad? Bien loca. Bien No, loca, bien tóxica. sí, tóxica. Sí, y mira, yo creo que las historias a veces empiezan con una base quizá algo simple, y eso es lo padre de la cultura japonesa. Tú puedes adoptar y darle el significado también a ciertas tradiciones, objetos, amuletos, porque en Ujú. realidad lo que le da poder, al menos en parte de la cultura japonesa se cree en esto, lo que le da poder a los objetos y a todo esto, somos nosotros mismos, son nuestras emociones, son nuestra tristeza cuando vivimos, cuando morimos. Y está muy padre. Siento que esto no solo es algo de las mujeres. Yo creo que nosotros como hombres, y en realidad todos, hombres, mujeres, quimeras, lo que sea, todos tenemos sentimientos y a veces es complicado poder llevar esos sentimientos de una buena manera. Ujú. Siempre explotamos Claro. y todos nos podemos convertir en una hanya. Excelente, excelente reflexión. Pues me gustó mucho la historia, está muy padre. ¿Sí te gustó? Sí, y la verdad es que está muy bien llevado como a la parte de
cómo los sentimientos y hacia las personas y cómo nos reflejamos a lo que expresamos, ¿no? Exacto. Y a lo que le damos significado, tanto como personas y a nuestros sentimientos. Ok. ¿Te gustaría tener una máscara en tu Me casa? gustaría tenerla, sí. Sí. Ahora sí ya. Te la vendo. Va, ahorita hablamos. De un 500. Sí, pues listo. Ah, dato curioso. ¿Sabes por qué se llama Hanya? No, a ver, échale. Se llama Hanya porque es una palabra, pues en japonés, obviamente. En iraquí, ¿no? Es lo raro, güey. Qué raro. Es una palabra en japonés, pero usada por los budistas. Ah, Y Hanya en realidad significa mucho conocimiento, irónicamente. ok. Mucho conocimiento. Y para los budistas el tener mucho conocimiento no era saber de muchas cosas, sino más bien entender tus emociones, tu cuerpo, para lograr una paz. Ok. Entonces el Hanya era como este entendimiento de todo ese entorno. Pero irónicamente este nombre se lo pusieron porque puede representar lo contrario. El hecho de que tú puedas tener todas estas emociones no quiere decir que los lleves a un buen lugar. Puede ser que también los lleves a un mal lugar. Ok, sí. O sea, solamente es como el medio para... Exacto. Oh, súper Y bien. por eso se le dio ese nombre. Excelente. Hay muchísimas máscaras. La verdad es que no soy experto en el tema. Ahí sí se nota, ¿no? Sí. Poco. Pero, pues cuéntenos si les gusta. Podemos traer otras máscaras también para hablar de ellas. Sí, claro. Amuletos también. Aquí en México también hay muchísimas máscaras, muchos objetos malditos. Podemos hablar un poquito de ellos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes también qué opinan de los objetos? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Creen que tienen un poder más allá de lo que tenemos en las manos o no? Piénsenlo. Llévenselo. Lleven tarea. Pues listo, Poncho. Muchas gracias. Excelente. Este fue nuestro primer episodio. Esperamos que les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, pues síganos. Vamos a tener redes sociales. Vamos a estar subiendo cada vez más contenido, tanto de este como de otros que vamos a estar sacando para ustedes. Y pues esperemos que les guste. También mándenos sus comentarios si les gusta, qué podemos cambiar, qué les gustaría ver para poder hablar de ello. Y pues nada, muchas gracias. Yo fui Charlie Yo soy Poncho. y esto fue. No es paranormales. Nos vemos. Bye.